Saludos, me presento, mi nombre es Juan Manuel Castillo, soy personal de la Universidad de Jaén y en nombre de mi compañera Laura Partal Ortega y José Miguel Delgado Barrado, también perteneciente a esta institución, voy a proceder a la presentación de esta ponencia, la cual hemos titulado Deconstruyendo museos, el alumnado de Historia Moderna frente al discurso museográfico. Ponencia que desarrollamos en el marco de este sexto Congreso Internacional de Nodos del Conocimiento, a los cuales agradecemos que hayan aceptado nuestra participación. Decir, en primer lugar, y a modo de introducción, que desde el curso 2024-2025, el área de Historia Moderna de la Universidad de Jaén está desarrollando un proyecto de innovación docente que se basa en la evaluación de contenidos de museos y centros de interpretación en lo referido al tratamiento que ofrecen del periodo histórico de la Edad Moderna. Se busca la aportación de soluciones tanto para la mejora de contenido como para la implementación de nuevos recursos que consigan hacer estos centros museográficos más cercanos y atractivos a la ciudadanía. Igualmente, se pretende enlazar la historia local relativa a la Edad Moderna de los lugares donde se encuentran dichos centros con acontecimientos de ámbito regional, nacional, europeo e incluso mundial. El proyecto de innovación docente se ha desarrollado parte dentro de las prácticas de la asignatura de Historia Moderna Universal 2, de los grados de Historia, Geografía e Historia del Arte y el doble grado en Geografía, Historia e Historia del Arte, como complemento a las prácticas realizadas en esta asignatura de Historia Moderna Universal 2 y previamente en la Historia Moderna Universal 1. Los objetivos que se persiguen con este proyecto de innovación docente titulado De la universidad a los museos, una experiencia de la historia moderna, como concretamente en el marco del proyecto lo que se ha desarrollado en esta asignatura de Historia Moderna Universal 2, se pretenden los siguientes objetivos. En primer lugar, evaluar discursos históricos relacionados con la historia moderna en museos y centros de interpretación municipales, provinciales y de otros ámbitos administrativos superiores. En segundo lugar, realizar informes y presentaciones que contribuyan a la mejora de los contenidos expuestos en dichos centros. En tercer lugar, proponer nuevos contenidos. En cuarto lugar, desarrollar en los estudiantes competencias como la colaboración interdisciplinar, la planificación de proyectos, la toma de decisiones y la gestión eficiente del tiempo. En quinto lugar, motivar a los estudiantes para que se conviertan en actores activos dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. En sexto lugar, conectar el contenido desarrollado a nivel de aula universitaria con el mundo real y con los problemas actuales. Y en séptimo y en último lugar, se pretende incrementar las habilidades sociales y comunicativas de nuestro alumnado. Desde el punto de vista metodológico, es fundamental comentar que la metodología que se ha utilizado fundamentalmente en el marco de este proyecto de innovación docente aplicado a las prácticas de la Historia Moderna Universal 2 es el ABP o aprendizaje basado en proyectos. Un aprendizaje, una manera de trabajar completamente activo y que en definitiva se pretende desarrollar en el alumnado competencias que tengan que ver con la colaboración, con la planificación de proyectos, con la toma de decisiones y con la gestión eficiente del tiempo, como ya hemos dicho anteriormente. En cuanto al desarrollo y los resultados de estas prácticas de Historia Moderna Universal 2 desarrolladas en el marco de este proyecto de innovación docente, decir que en primer lugar se partió de una actividad desarrollada en una exposición temporal ubicada en el edificio Zabaleta, dentro del campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén, bajo el título Seis ciudades en la vida de un ilustrado, el legado de Pablo de Olavide. En este caso era una exposición temporal donde el contenido era evidentemente de historia moderna y se utilizó para que el alumnado empezara a desarrollar cierto ojo crítico, no solamente de la temática, sino de cómo se comunicaba la información relativa a la edad moderna, en base a qué materiales y, sobre todo, qué medios se utilizaba para transmitir determinada información los comisarios en este caso de la exposición, que éramos por otra parte el mismo área de historia moderna. En cuanto al desarrollo de las prácticas, el contexto de aula, partimos de 12 discentes de la especialidad de Historia del Arte y 26 discentes de la especialidad de Geografía e Historia. Todo ello y entremezclado entre sí para que exista una cierta interdisciplinariedad entre los grupos, se conformaron 14 grupos de trabajo.
cada uno de ellos asignado a una institución museográfica, la mayoría de ellas ubicadas en la provincia de Jaén. Esas instituciones museográficas fueron el Museo de la Carolina, en la provincia de Jaén, el Palacio de Villar de Pardo, también en la misma provincia, el Museo de Baeza, el Museo Arqueológico de Profesor Sotomayor de la población de Andújar, el Museo Arqueológico de Arjona, el Centro de Interpretación Pablo de Olavide de Aldea Quemada, el Centro de Interpretación Batalla de Bailén, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Naval de Sevilla, el Archivo de Indias, el Museo Naval de Madrid, el Museo Provincial de Jaén, el Castillo de Santa Catalina de Jaén y la Catedral de Jaén. A continuación, una vez conformados los grupos de trabajo, se dieron 9 sesiones de trabajo en el aula, de 1 hora cada una de estas sesiones, con el fin de que cada grupo de trabajo realizara su proceso de investigación por un lado de todas estas instituciones museográficas y por otro lado elaboraran esta propuesta museográfica que desarrollar en el marco de estas instituciones donde este contenido nuevo tenía que girar en torno a la historia moderna como temática fundamental. A continuación, a cada uno de estos grupos se le asignó una fecha que pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, donde en un periodo de tiempo de unos 15 minutos aproximadamente tenían que hacer una ponencia donde presentaran los resultados de su proceso de investigación y además la propuesta museográfica que fueran a desarrollar en el marco de estas instituciones museográficas. En cuanto a la evaluación del desarrollo de esta actividad, contamos con una serie de resultados de una encuesta realizada a nuestro alumnado una vez que desarrollamos este proyecto de práctica en el marco de la asignatura de Historia Moderna Universal 2. Aquí les muestro en pantalla algunas de las respuestas más relevantes que giran en torno a el tiempo dedicado para la realización de la ponencia, en cuanto a las directrices o aclaraciones o guías que representó el profesorado para la elaboración de esta, de esta actividad durante las sesiones de trabajo en el aula, algunas referencias en cuanto a los recursos informáticos, bibliográficos disponibles para la realización de la actividad, el tiempo asignado también para la realización de las distintas ponencias y de los distintos trabajos en las distintas sesiones de aula, etcétera. En definitiva, como pueden observar aquí en pantalla, la tendencia del 1 al 5 es que nuestro alumnado, en cierta manera, se mostró bastante a favor, bastante activo y además respondieron de una manera muy positiva a la hora de realizar estas prácticas en el marco de esta asignatura de Historia Moderna Universal 2 y en el marco de este proyecto de innovación docente. Por último, y relativo a las conclusiones, vamos a comentar en primer lugar que en cuanto al fomento del análisis crítico y de la creatividad, los objetivos del proyecto de innovación docente relacionados con el desarrollo de la capacidad de análisis crítico y la promoción de la creatividad han sido alcanzados con éxito en base a los resultados que encontramos con las distintas ponencias que se desarrollaron en clase. En cuanto a la conexión con el mundo real y el patrimonio, la actividad cumplió los objetivos de enlazar los contenidos universitarios con el mundo real al requerir a los distintos docentes la investigación sobre los museos y sobre los centros de interpretación. Y además aplicando los contenidos que ellos tenían de edad moderna a la elaboración de estos nuevos contenidos que luego hicieron ellos su propuesta. Los estudiantes sintieron que la exposición les permitió demostrar, además, las competencias y la comprensión que ellos habían adquirido de cada uno de estos centros de interpretación, de estas instituciones museográficas, en definitiva. Cosa que dio lugar a una importante motivación y, por supuesto, a la adquisición de las competencias que nosotros estábamos persiguiendo. Por otra parte, hay que comentar también que existen algunos aspectos a mejorar y así es como lo han reflejado las encuestas. Por un lado, la alusión a la falta de recursos disponibles en el aula, fundamentalmente recursos de tipo informático, dado que ellos trabajaban con sus propios materiales, como recursos de tipo bibliográfico, dado que les costaba mucho encontrar información sobre distintos ámbitos museográficos y de centros de interpretación que trabajaban. Por otro lado, hay una importante problemática en cuanto a la gestión del tiempo, no solamente del trabajo en el aula de investigación, sino también relativo a los procesos de exposición. Y por último,
en la organización y guía, dado que mostraron en cierta manera alguna dependencia a la hora de necesitar más instrucciones de la cuenta a la hora de desarrollar sus procesos de investigación, etcétera, etcétera. Por último, y para concluir este apartado final, les muestro aquí algunas de las referencias bibliográficas que hemos utilizado, donde han sido fundamental, por un lado, el uso de la bibliografía que se encuentra en la guía docente de la asignatura de Historia Moderna Universal 2 y que tiene como base fundamental la fundamentación teórica en historia moderna universal, en este caso, y en concreto para la historia moderna universal del siglo XVIII. Y por otro lado, toda una serie de bibliografía que tiene que ver con innovación docente y metodologías de enseñanza y aprendizaje activo, como es el ya referido ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos. Muchas gracias.